Llegó el momento en que escuchas la verdadera alternativa en el mensaje bíblico moderno, el programa Cristo, Justicia de los Siglos. El propósito de este programa es defender, conservar, difundir y explicar el mensaje de Dios contenido en las Sagradas Escrituras. Esto y muchas cosas más aprenderás en este tu programa Cristo, Justicia de los Siglos, que ya comienza. Muy buenos días, este es una edición más de su programa Cristo, Justicia de los Siglos, programa que se transmite todos los domingos de 8:30 a 9 por esta su emisora Guapa Radio. Bonito día el día de hoy, el día de la amistad para todos aquellos, sabiendo que Dios es amor y que ese amor de Dios sea para todos vosotros. Ricas bendiciones para todos. Buenos días, Pastor Longi. Buenos días, Carlos, y buenos días a todo el público que domingo tras domingo está en sintonía con su programa. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad, ¿verdad? Así que esperamos que redunde para beneficio de todos, ¿verdad? Los oyentes, y para la gloria del Señor especialmente. Pues iniciamos, Carlos, inmediatamente teniendo una invocación, que el Señor nos ayude y nos dirija. De igual manera, a los hermanos que nos escuchan también puedan ser edificados. Amantísimo Dios que está en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás resguardando nuestros seres y nuestras almas. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que están sintonizándose ahora, Señor, para que escuchen el Evangelio eterno, Señor, que no es otra cosa que Cristo vino a pagar por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que este mensaje llegue a todos y que abran sus oídos, Señor, y sus mentes para que puedan gloriarse en este glorioso mensaje. Amén. Gracias en nombre de tu amado Hijo Jesús, te lo estamos suplicando. A Él sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Bueno, Carlos, hoy vamos a repetir la temática que tuvimos ayer en nuestra congregación, debido a que hay distintos públicos, ¿verdad? Tenemos el público de la estación de Guapas Radio, el público de la iglesia presencial aquí, el público del Facebook y del Internet. Y entonces, pues, vi ayer a una persona y me dijo, debes de hablar de esto también a través de las ondas de Guapas Radio. Y eso es lo que queremos hacer. Hoy vamos a hablar de el sello de Dios versus la marca de la bestia. Fíjate qué interesante, porque Dios por un lado sella, pero la bestia y el enemigo por otro lado también sella. Entonces nosotros queremos aportar en esta mañana cuál es el uno y cuál es el otro y cómo se lleva a cabo este sellamiento por una parte y por otra. Inmediatamente pues vamos a definir lo que es un sello, ¿verdad? Un sello es un distintivo, una marca que muestra a quién se pertenece. Obviamente este sello puede mostrar la autenticidad, la legitimidad, cuando muchas veces se utiliza un documento, etcétera, una propiedad. Básicamente eso es un sello. Ahora, en el pasado se ha utilizado distintos sellos precisamente para hacer la distinción entre una cosa y otra. Por ejemplo, en la misma creación nosotros vemos el sábado. El sábado es un sello que muestra la autoridad que Dios tiene sobre la creación. ¿Ve? Como queriendo decir, esto lo aparté y esto me pertenece. Nosotros vemos también en el pasado cómo se utiliza otro distinto sello, ¿verdad? La circuncisión era una especie de sello, un distintivo entre el pueblo de Israel y los demás pueblos, las demás naciones. También se utilizó el sábado con el pueblo de Israel, porque era el único pueblo que Dios había apartado ese día, precisamente para que ellos entendieran que Dios era el que lo había liberado y que el pueblo le pertenecía a él por la redención que había ejecutado sobre Israel. Los carismas también muestran un distintivo, por eso nosotros... Carismas o dones, como se conocen. Ajá. Por eso es que nosotros vemos en la iglesia naciente, en el libro de Hechos, cómo el Espíritu Santo daba estos carismas, por ejemplo, el hablar en lengua, para que el pueblo judío entendiera que el pueblo gentil había sido aceptado por Dios, ¿verdad? Y obviamente el que nosotros hacemos mucho énfasis
es el distintivo de los dinteles de la sangre, era un sello que hacía distinción entre los egipcios y entre los israelitas. Y de eso vamos a hablar un poco para que nosotros podamos entender cómo Dios sella hoy, de qué manera Dios sella hoy y de qué manera la bestia o el enemigo, el Satanás, pone su marca, ¿verdad? Que tú sabes que el libro de Apocalipsis 7, Apocalipsis 9, Apocalipsis 13 habla de la marca de la bestia en la frente y en la mano. Entonces la gente está bien confundida con cuanto a esto. Vamos a ir rápidamente, Carlos, al libro de Éxodo, capítulo 11, versículo 7. Les recordamos que están en sintonía con su programa Cristo, Justicia de los Siglos, que se transmite todos los domingos por esta estación Guapas Radio. Y a la vez nosotros salimos al aire por medio de nuestra página de Facebook. Usted nos encuentra como Iglesia Cristo, Justicia de los Siglos. Ahí usted nos manda una invitación, lo recibimos como amigos y entonces usted puede tener la oportunidad de escucharnos durante toda la semana los distintos cultos, distintos estudios que damos a través de la página nuestra, Iglesia Cristo, Justicia de los Siglos. Los vamos a recibir con mucho cariño y con mucho amor. Vamos a leer Éxodo capítulo 11, versículo 7. Esto está en el contexto de la cautividad de Israel en Egipto y cómo Dios va a derramar su ira en esta última plaga. Entiéndase, la muerte de los primogénitos. Sí. Ahora este versículo es bien interesante, Carlos, porque nos va a mostrar en qué consiste, cómo se va a hacer esto, quién va a hacer la distinción, quién va a marcar. Vamos a leerlo, por favor. Dice, pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un pejo moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Nota, es Jehová, nota ese énfasis, Carlos, es Jehová el que hace diferencia entre los egipcios y entre los israelitas. La diferencia no está en que usted guarde un día, la diferencia no está en que usted se vista de un determinado color, la diferencia no está en que usted coma tal o cuales alimentos, sino que la diferencia consiste en que es Dios el que hace la diferencia entre unos y otros. Y eso es bien importantísimo, porque si vamos a Ezequiel capítulo 20, nosotros nos vamos a dar cuenta cuál era el estado y cuál era la situación de los israelitas cuando estaban en cautividad en el pueblo de Egipcio, ¿verdad? Nosotros pensamos que los israelitas estaban comportándose de una manera fiel, de una manera intachable. Yo siempre digo, Carlos, y lo dije aquí ayer, como unas hermanitas de la caridad. Tú sabes que las hermanitas de caridad, cuando uno las ve, ellas inspiran confianza, respeto y devoción. Pues uno piensa que los israelitas estaban en la cautividad de Egipto así, pero Ezequiel nos va a mostrar la condición que tenían ellos estando cautivos. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 20, versículo 7 hasta el 9. Dice, entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije, derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Nota, fíjate que ese capítulo 20 de Ezequiel nos está diciendo que Dios va a obrar con mano poderosa para liberarlo. Pero le dice el Dios a ellos, echen de ustedes las abominaciones, las cosas malas. Las abominaciones no era otra cosa que la idolatría, porque ellos estaban igual que el pueblo egipcio, adorando el sol y adorando los dioses aquellos. Cuando hablamos de que echen de sí las abominaciones, es que echen de sí la idolatría. Mas ellos no quisieron.
¿Entiende? Así que si nosotros vamos a comparar el pueblo israelita con el pueblo egipcio, entre ellos no hay ninguna diferencia. Simplemente Dios se acordó del pacto que había hecho, que había levantado la mano y había jurado, y para que no se infamara el nombre de Jehová entre las naciones en las cuales él fue conocido, él la actuó. Pero no hubo diferencia entre unos y otros. La diferencia la hizo Dios. ¿Y en qué consistió la diferencia? Vea Éxodo capítulo 12, versículo 13. Y ahora Éxodo nos va a mostrar a nosotros de qué manera, de qué forma hizo Dios la diferencia entre unos y otros, porque eran iguales, lo está diciendo Ezequiel. Ellos no quisieron salir de sus abominaciones. Ellos persistieron en querer seguir adorando otros dioses y esta idolatría. Pero Jehová levantó la mano y dijo, yo lo voy a hacer porque mi nombre está por el medio. Ahora, en Éxodo capítulo 12, el versículo 13 nos dice en qué consistió la diferencia entre unos y otros. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia entre un pueblo y entre el otro puebro? La sangre. La sangre. Y esa sangre, nosotros sabemos que es la sangre del cordero, que Dios le dijo a Moisés que se inmolara, se matara, se comiera, etcétera, etcétera, y se pusiera esa marca en los dinteles de la puerta. Y cuando entraba el ángel destructor a esa tierra, donde quiera que había esa marca, el ángel no podía hacer nada. Así que no había diferencia entre unos y otros. Es como ahora. ¿Qué diferencia hay, dice Pablo, entre el judío y el gentil? Ninguna. Como está escrito, dice el libro, todos se apartaron a una, todos se desviaron. La única diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios es precisamente lo mismo, la sangre. Pero ahora la sangre es la sangre de Jesucristo. Es la sangre de Jesucristo la que nos marca, la que nos selle. Cuando nosotros hablamos de la sangre de Jesucristo, no estamos hablando de otra cosa que su sacrificio y su obediencia. ¿Ves? Vamos a ir a otro versículo. Y tú sabes que la circuncisión, por ejemplo, la circuncisión también tiene que ver con sangre, porque en la operación que se hacía en el prepucio viral de los hombres, pues había derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, dice la Escritura. Así que la circuncisión, por ejemplo, era la operación que se hacía y era la marca que señalaba que usted pasaba a ser parte de la nación o parte del pueblo. Pertenecía al pueblo de Dios. Adquiriendo obviamente los beneficios. Si usted no era circuncidado, usted no podía. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, Carlos, vamos a ir a Deuteronomio 10, versículo 16. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. No, ahí dice, léelo de nuevo. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Ok, hasta donde yo tengo entendido y tú tienes entendido. El corazón tiene prepucio. No, está tomando forma figurativa. Una bombita de bombear sangre. Obviamente está tratando de decir, la circuncisión hecha en la carne, no importa si tú no tienes la circuncisión hecha en el corazón, que la hace el Espíritu. ¿Te das cuenta? Así que es necesario que creas con tu corazón y lo declares con tu boca. Es lo que está tratando de decir. Porque puede ser que nuestro corazón esté endurecido. Y aunque tú tengas la marca, aunque tú guardes el sábado, aunque tú hables lengua, aunque tú comas alimentos limpios, de nada te vale. No te vale de nada si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Y aquí el consejo es, mira, circuncida tu corazón, el prepucio de tu corazón. De igual manera, el corazón no es otra cosa que Carlos. La mente. Vamos a probar eso. Búscate Lucas 5:22. Cristo, cuando muchas veces hablaba a los fariseos, le leía la mente o el corazón. Dice Lucas capítulo 5:22. Dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Nota, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Ahora, el corazón del hombre
Cuando la Biblia habla de Él, no está refiriéndose a la bomba esta que bombea sangre, que está en el pecho. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de la mente. Y Cristo dice, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Así que es necesario que nuestra mente, ¿verdad? Que nuestro corazón sea circuncidado o reciba la palabra, o al mismo tiempo eso equivale a ser sellado por Dios. ¿Te das cuenta? Ezequiel capítulo 3. Vamos, qué lástima que nosotros no tenemos chavo para tener media hora más. Somos pobres y somos pocos y hacemos de tripas corazones con el poquito tiempo que hacemos. Capítulo 3. Capítulo 3, versículos 7, 8 y 9. Dice el 7, mas la casa de Israel no te querrá oír. Esto está en el contexto cuando Dios envía al profeta a hablarle al pueblo de Dios. Dice el mismo Señor, yo te voy a dar palabras, mis palabras son las que tú vas a llevarle a ellos, pero el pueblo no te va a oír. Sigue leyendo. Y vuelvo y empiezo, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente. Dura de frente. Y obstinada de corazón. ¿Ves? Ellos necesitaban que su corazón fuera circuncidado, ¿verdad? Y dura de frente. ¿Qué es dura de frente? Cristo dijo en el capítulo 8 de Juan, mi palabra no haya cabida en vuestros corazones. ¿Ves? Cuando la palabra de Dios no haya cabida en los corazones de los hombres, la Escritura se refiere como a aquellos que tienen frente de bronce, como que son duros de servicio. Impenetrable, que es más duro que el cemento terco. Que tú le das por un palo por la cabeza y no lo sienten. Eso es lo que está tratando de decir, ¿verdad? Sí. Figurativamente. Sigue leyendo. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra su frente. Los pensamientos del apóstol, que son las palabras de Dios, más los pensamientos de oposición del pueblo de Israel. Dios le está diciendo, pero tu frente es más fuerte que la de ellos. Tu pensamiento, tu ideología, el mensaje que yo te doy es más fuerte. Sigue leyendo, por favor. Como diamante más fuerte que pedernal ha hecho tu frente. No los teman, ni le tengan miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblale y dile, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Nota, háblale, lleva el mensaje, no el mensaje de que si estamos en depresión, no el mensaje de que hay que comer limpio, no el mensaje de nuevo orden mundial. Mire, señores, yo se lo estoy diciendo, eso no sirve para nada, por lo menos para la salvación, eso no sirve para nada. Lo que sirve para la salvación es el mensaje de Dios, amén, el mensaje del Evangelio, el mensaje de esperanza, el mensaje que da vida. Todas las demás cosas con el mensaje del Evangelio se allanan, Carlos. Yo no sé por qué se hace esa interposición de valores, se cambia lo primero por lo segundo. Ahora bien, Efesios capítulo 1, versículo 13. Ahí es que el apóstol da el puntillazo acerca de qué es la marca, qué es el sello de Dios y qué es la marca de la bestia. La gente piensa por ahí que la marca de la bestia es un microchip. La gente piensa que es el domingo. La gente, ¿tú sabes a qué hemos llegado ahora, Carlos? La gente piensa que la marca de la bestia es la vacuna. Se oyen unas cosas que uno dice, ¿qué es esto? ¿Tú sabes dónde estamos viviendo? Pues estamos viviendo en un mundo de falta de conocimiento de Dios. Entonces, cuando tú no tienes conocimiento de Dios, vives esclavo. Y por eso es que es necesario la verdad. Cuando tú predicas la verdad, dijo Cristo, ¿qué pasa cuando se predica la verdad? Os hará libre. Claro. La verdad os hará libre. Eso es lo que nosotros queremos. Estamos predicando la verdad. Efesios 1:13 nos dice a nosotros cuál es el sello de Dios y qué es el sello de la bestia. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Yo te pregunto, Carlos, ¿en él quién es él? En Cristo. Porque es que Cristo es el centro de atracción. De ellos daban testimonio, ¿verdad? Dice Cristo que escudriñar las Escrituras
porque ellas dan testimonio de mí. Y cuando ustedes lo escudriñan bien, van a encontrar que en ella tenéis la vida eterna. Así que si no se habla de Cristo, como resultado de no hablar de Cristo, no se tiene la vida eterna. Cuando hablamos de Cristo, la gente es libre, escudriña la palabra, se da cuenta que la palabra habla de Cristo y en Cristo está la vida, porque Cristo dijo, yo soy la vida y la resurrección. No hay de otra. Que Cristo decía, las palabras que yo he dicho son espíritu y son vida. Claro. Muy bien, lee nuevamente. Y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Detente ahí. La palabra de la verdad o de verdad. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que nosotros no podemos separar a Cristo de nada. Ni del pan de vida, ni de la resurrección, ni de la felicidad, de nada. ¿Ves? Y en Él, dice ahí, vamos a enfatizarlo porque hay que enfatizar muchísimo en eso. El evangelio de vuestra habiendo salvación, oído, y habiendo creído en Él. No, vuelve atrás. Y habiendo oído la palabra de verdad. Ajá. Empiezo del principio. Sí, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Detente ahí. ¿Qué es el evangelio de vuestra salvación? Pues la palabra de verdad. Habiendo oído. Es necesario oír. El sello no es, ay Dios mío, que tú estés guardando un día, porque mis amigos adventistas dicen que el sello de Dios es el sábado. No, algunos dicen por ahí que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Tampoco. O el espíritu de profecía o hipocresía, porque yo llamo hipocresía, porque cambian la palabra de verdad, que es la Biblia, por otros libros que no son inspirados por Dios. Son apócrifos para mí. Ahí nos dice qué es la palabra de verdad. El evangelio, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, es decir, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste y sellado. Aquí entonces nosotros tenemos que hacer una diferencia entre el sello y el instrumento que se utiliza para sellar. ¿Cuál es el instrumento que se utiliza para sellar? Pues el Espíritu Santo. ¿Qué utiliza el Espíritu Santo para sellar? Pues el evangelio de verdad, la verdad que es el evangelio. Cuando nosotros escuchamos y recibimos ese mensaje y somos circuncidados en nuestro corazón, ¿verdad? Y tenemos entonces ahora una mente, un corazón de carne, y permitimos que la palabra penetre en nuestras mentes, en nuestro corazón, y lo recibimos, en ese mismo momento usted es sellado por Dios. Amén. No es otra cosa, no es el sábado. Mira, si hay gente que va a guardar el sábado y se va a perder. Pasó con los israelitas. Los israelitas todos guardaban el sábado y fueron incrédulos. Y hay gente que va a guardar el domingo y se va a salvar. Porque el sello no es un día. El sello es un Señor. En este caso, el sello es Cristo. El sello es la sangre de nuestro Señor. Así como la sangre puesta en los dinteles de las puertas en Egipto, que libraba a los israelitas de la destrucción del ángel de la muerte, de la misma manera, la sangre de Jesucristo es la que nos cubre. Cuando nosotros vayamos ante el juicio de Dios, no le vamos a decir, yo estaba sellado con el sábado, o yo estaba sellado porque dejé de comer lechón, o porque me vestí de tal o cual forma. No, yo le voy a decir, yo estoy aquí ante tu presencia porque Cristo con su sangre me cubrió. Porque Cristo pagó por mis pecados. Que el evangelio de salvación, fíjate, si mirando bien ese versículo, si lo leemos de la parte de atrás hacia adelante, lo voy a parafrasear, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pregunta, ¿cuándo fuiste sellado? Habiendo creído en Él. ¿En qué? En el evangelio de vuestra salvación. Estoy leyendo al revés. ¿Y cuándo creíste en ese evangelio de salvación? Que Dios te salvó. Cuando oí la palabra de verdad. En el cual yo estaba esperando que apareciera el verdadero elegido de Dios, el que me iba a salvar a mí, que es Jesucristo. ¿Cómo sella la bestia? Pues tú sabes que Adán y Eva escucharon al enemigo. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y cuál fue lo que le vendió? ¿Seréis igual a Dios? La ideología es lo que hace que usted esté marcado en su frente. No es un chip
como le dicen por ahí, no es un aparatito que le meten en la mano y usted se identifica y no puede comprar ni vender. Es una ideología. Entonces esa ideología penetró la mente de Adán. Y Adán quiso ser igual a Dios. Cuando nosotros nos acercamos con un principio contrario al que Dios ha establecido, el cual es Cristo, nosotros somos marcados por la bestia. Y hay mucha gente en la iglesia marcado por la bestia. ¿Por qué? Porque están creyendo la ideología de que usted se puede salvar por sus méritos, que fue lo que ocurrió en la Torre de Babel. Ya hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo y nosotros nos subimos ahí, por si acaso llueve, no morimos. Y Dios confundió, ¿ve? Y se le llamó aquello confusión. Hay gente que está viviendo en confusión porque no entienden que la suficiencia del Evangelio es más, ¿verdad? Es el más de Dios. Es todo lo que nosotros y exclusivamente lo que nosotros necesitamos. Señores, busquen en las escrituras lo que nosotros estamos diciendo. Escudriñen, porque es que esto es tan claro. ¿Tienes algún comentario? Sí, fíjate, una vez un compañero de trabajo pentecostal me dijo, no solamente un microchip, es una máquina que inventaron, una computadora de 3 pisos que se encuentra en Bruselas. Esa es la que va a sellar, dice, de 3 pisos. Y esa máquina de 3 pisos va a venir volando acá a Puerto Rico a marcarnos a nosotros. Y él dice, yo nunca había pensado en eso. Y igual que cuando dice, no, es el papado. Y el papado vive por allá en Roma, va a venir también acá a marcarte. Es la enseñanza de lo que tienen. Claro. Esa falsa enseñanza es la que sella. Sí. Si usted no se dejar llevar por lo que dice la Escritura, va a ser marcado. Ve a cualquier iglesia pentecostal y todo el mundo te va a decir, es el chip. Tú vas a los adventistas el domingo, vas por allá, que si el Espíritu. Vamos a usar Hechos capítulo 2, Carlos, versículo 36. 37 y 38. Aquí estamos hablando del discurso del apóstol Pedro en Pentecostés. Y aquí se hace la marca. Y ustedes van a ver cómo Dios marcó aquí a la gente. Lee el 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El señorío, a Cristo se le dio el señorío. Ustedes creían que Él no era el Señor, lo mataron, pero no hay problema porque Él lo hizo por nuestros pecados, pero a Él se le otorgó el señorío. Ahora, nota cómo responde la gente que está escuchando el sermón de Pedro. Lee. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón. La pregunta es, ¿al oír qué? ¿Que había que guardar el sábado? No. Que había que, qué sé yo, que había que comer... Si es que yo te digo, Carlos, tú debes de andar con un paquete de pastillas para dármelo, que a mí me va a dar. Un día de esto me va a dar aquí. Es que escuchamos cosas. Dice, al oír esto, ¿qué era lo que estaban oyendo? Pues acerca de Jesucristo, no es otra cosa. Al oír esto, ¿qué cosa ocurrió? Se compungieron. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro... ¿Qué compungir de corazón? Pues se fueron circuncidados, es lo mismo, a la luz de lo que hablamos, que hace Ezequiel y el libro de Isaías. Se compungieron, el corazón fue circuncidado porque el Espíritu de Dios hizo la obra por medio de la predicación de la palabra del Señor, por medio de Pedro. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don. El don del Espíritu Santo no es otra cosa que el sello, es lo mismo. Porque el Espíritu no es el sello, el Espíritu es el instrumento que utiliza Dios mismo para sellar por medio de la palabra. Así que arrepentíos y bautícese cada uno para que reciban el sello de Dios. ¿Qué es el sello de Dios? El Evangelio, la palabra de verdad. ¿Ve? El perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros hemos recibido eso, hemos sido apartados. Por eso es que cuando el Señor venga, va a poner las cabritas a un lado y va a poner las ovejas a otro, porque Él es el que hace la diferencia. No pensemos que es algo tangible, algo visible que nos va a diferenciar entre una cosa y otra. Decía el Señor que el trigo y la cizaña se parecen tanto que no le permitió a los apóstoles que las arrancara.
Porque es Dios el que hace la división, es Dios el que hace la separación, es Dios el que hace la distinción. Y esa distinción solamente se puede hacer por medio de la sangre del Cordero. Amén. No hay otra cosa. Bueno, nosotros más no podemos hacer. Hacemos lo que podemos con los poquitos recursos y el conocimiento que tenemos, pero lo poquito que hacemos, lo hacemos para que ustedes por lo menos sean movidos a estudiar la palabra del Señor y escudriñen y vean si lo que estamos diciendo es cierto o no es cierto. Siempre dispuesto a escucharlos a ustedes y a oírlos. Nos despedimos de ustedes por el día de hoy. Les acordamos que nos pueden accesar a través de la página nuestra del Facebook, Iglesia Cristo Justicia de los Siglos, todos los domingos por esta su emisora Guapa Radio de 8:30 a 9. Estuvo a mi lado mi compañero de milicia, hermano Carlos Brumban, y este es su servidor, Jorge Luis Cruz Collazo, Ongi, y nuestro hermano Efraín Marrero Jr. en los controles. Que Dios me los bendiga a todos y será hasta el próximo domingo. Y por acá, por el Face, le damos las gracias a todos los hermanos que han estado conectados, ¿verdad? Sí. Hubo bastante gente. Así que repetimos el tema de ayer porque es que en radio pues no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. Y es un tema que concierne en los días que estamos viviendo. Así que esperamos que le hayan podido sacar el mejor provecho. Así que Dios me los bendiga y será hasta el miércoles, si el Señor lo permite. Y hoy mi hermano Saulo Roldán está a las 12 del mediodía a través del Zoom. Así que, hora de Puerto Rico. Hora de Puerto Rico. Así que el Señor me los bendiga a todos. Amén.